México es el país de los magueyes. De las 210 especies que hay a nivel mundial, en nuestro país se encuentran 160. Esto representa el 75% de las que se conocen en todo el mundo, en su área natural de distribución. Esta abarca desde el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, de California, Arizona, Nuevo México, hasta el norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela. Sin embargo, en nuestro país tenemos el 75% de las especies, y esto nos hace el país más rico a nivel mundial. No es una especie o un género que se distribuya de manera homogénea. Va a haber áreas que son más ricas. Entre ellas, el centro de mayor diversidad estaría en el sur de México, en los límites de Puebla y Oaxaca, lo que corresponde al área del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. En esta área tenemos 29 especies, y va a haber otras áreas de riqueza secundaria, como es el occidente de México, en Jalisco, Colima, Michoacán, el área de San Luis Potosí en los límites con Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, o el noroeste en Sonora, en varias de las sierras que están pegadas a la Sierra Madre Oriental. Serían las áreas con mayor cantidad de especies. Y áreas pobres en ellas serían aquellas zonas cálido-húmedas del sur de nuestro país, como es las áreas donde se distribuyen las zonas tropicales de México, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, donde hay muy pocas especies. Los agaves están adaptados a las zonas áridas y zonas de transición con los bosques templados, como serían los bosques de pino-encino. En México están creciendo desde el nivel del mar a los 0 metros hasta los 3.400, siendo la mayor cantidad de ellas entre los 1.500 y 2.000 metros. Es donde se encuentra la mayoría, es decir, en las zonas montañosas. En México tenemos numerosos grupos humanos, diferentes culturas, y en todas estas áreas se encuentran magueyes. Lo que fue Mesoamérica, el centro de México y el sur, o Aridamérica, que es hacia el norte. En todo el desarrollo de estas culturas, los agaves han jugado un papel muy importante en la alimentación, en la medicina, en la construcción, en el uso de diferentes maneras para hacer diferentes artesanías, etc. Muchos pueblos del norte de México se conocieron como culturas mezcaleras o pueblos mezcaleros, como serían los comanches o los apaches, porque ellos comían muchísimo maguey. El maguey se puede comer una vez que se cuece. Cuando está crudo no se puede comer porque es muy tóxico. Nos dan mucha energía, tienen mucha fructosa. Entonces el alimento ha sido algo que se ha explotado desde hace 10.000 años. Los registros arqueológicos que tenemos en diferentes cuevas del centro de México y del sur, los arqueólogos han encontrado restos de bagazos de maguey mascado en esas cuevas, que llegan a tener incluso la impronta de los dientes. Esto nos está indicando que los magueyes fueron comidos. Los grupos, al estar migrando del norte a sur o hacia diferentes lados, en todos se iban a encontrar magueyes creciendo en diferentes condiciones ambientales, y si ellos no llevaban alimento les bastaba con cocer algunas plantas y de esa manera tenían un alimento altamente energético. Entonces los magueyes fueron una planta que acompañó a la migración del hombre, y esto está documentado en diferentes códices donde se ven las migraciones, y siempre se tienen magueyes junto con el hombre. Con las fibras, una vez que se raspan estos magueyes, se raspan las hojas, se pueden obtener fibras para hacer pequeñas cuerdas, pequeños mecates con hilos, y a partir de ellos se pueden hacer bolsas, costales, morrales,
ixcacles, o sea, guaraches hechos de ixtle, etc. Entonces es una planta que el hombre empezó a utilizar desde hace muchísimo tiempo. En el caso de las especies endémicas que son exclusivas a algunas áreas nada más, en el caso de México tenemos 119 especies restringidas a su territorio. Esto representa más del 60%. Se les llama microendemismos cuando estas especies están ocupando áreas muy pequeñas, menores a 30,000 kilómetros cuadrados, y a veces se restringen a algunas cañadas, algunas montañas. Incluso una sola montaña puede contener una especie exclusiva de su localidad, y esto depende del clima, de las condiciones ambientales. A veces hay algunas especies que están adaptadas a crecer en suelos yesosos y no van a crecer en ningún otro lado. Entonces estos requerimientos les ha permitido a las especies durante millones de años adaptarse a microambientes, y entonces se convierten en especies microendémicas. Pero es el ambiente principalmente el que está determinando su distribución, y también las condiciones de la polinización, su interacción con otros organismos. Los magueyes, al igual que todas las plantas, van a depender de la polinización de los animales para que dejen descendencia fértil. En este caso, la reproducción sexual está permitiendo que las plantas se perpetúen, y esta polinización la realizan en un gran número de especies los murciélagos. Sin embargo, también las abejas, los colibríes o los abejorros, mariposas nocturnas, también llegan a tener, son importantes para algunas especies. Mucha gente me pregunta, ¿y yo cómo conozco, cómo protejo, cómo ayudo a que estas plantas se conserven? Yo creo que hay de diferentes maneras. Simplemente el estar interesado en conocer, en saber un poco más de ellas, estamos ayudándolas. El no rayarlas, esa es una forma terrible de que a veces salimos y vemos una planta y todas las hojas maltratadas, porque escribimos ahí, aquí estuvo fulano, el nombre de una persona. Si agarramos una espina y nos rayamos, es una vía de entrada para muchos microorganismos nocivos, virus, bacterias, y lo mismo pasa con las plantas. Entonces esas plantas se debilitan cuando se rayan. Hay algunas prácticas nocivas cuando se hacen a gran escala, como es la extracción de los michiotes en los magueyes pulqueros, es decir, cuando esa piel de las hojas del maguey se saca, y para darle sabor a los alimentos. Cuando se hacen grandes cantidades, las plantas se mueren, porque es como si a nosotros nos quitaran la piel, ¿sí? Nos moriríamos. Entonces eso sucede. Las plantas para el desmichotado aceptan que se haga entre un 10% del número total de hojas que tienen, pero no más. Esto quiere decir que son 4 o 6 hojas nada más las que pueden hacerse esa práctica y dejar que la planta se recupere. Pero cuando se hace de manera indiscriminada y tenemos que se les quita el 60% o 70% de las hojas, la planta se va a morir. Afortunadamente, yo creo que los pueblos o las comunidades donde esto está sucediendo se han dado cuenta de que si no se dedican a propagar y a conservar sus recursos, se van a perder muy pronto. Entonces a mí me da mucho gusto, porque uno sale al campo y se da cuenta que ya los pueblos se están propagando a partir de semillas, a partir de hijuelos, y hacen mucho caso de las observaciones que uno hace, el que tienen que dejar que los magueyes florezcan por lo menos entre un 10 y un 20% para que puedan dejar descendencia sexual, que es muy importante para que los magueyes estén bien adaptados a los hábitats donde crecen o donde han crecido desde hace miles de años y millones, y no propagarlos únicamente por vía vegetativa, o sea, por hijuelos, porque eso nos lleva a un callejón sin salida, que es decir, que se hacen clones, y esos clones, a final de cuentas, la variación genética es muy baja.
algo que ha sucedido con el tequila. Entonces cualquier enfermedad puede terminar con grandes extensiones de plantas, como sucedió precisamente en Jalisco hace más de 10 años. Entonces lo ideal siempre es dejar que las plantas crezcan de manera sexual, que se reproduzcan, dejar que los murciélagos las polinicen, no combatamos a los murciélagos. La mayoría de ellos no son hematófagos, que es lo que siempre tememos, ¿verdad? Que los murciélagos van a ser animales peligrosos y no lo son. La mayoría de ellos son insectívoros, se comen a los zancudos y otros animales que nos dan muchas molestias y en muchos casos polinizan a las plantas y en este caso a los magueyes. Una alta cantidad de especies depende de la polinización de los murciélagos. Pues nada más recomendar que quieran a este tipo de plantas. No son todo lo feas como a veces se piensa, sino que son plantas que tienen un gran futuro para nuestra cultura en México. En muchos sentidos, alimentos, medicinas, industriales, bebidas, ideológico, son plantas que en la cultura están muy insertas. Hay muchísimas leyendas, muchísimo trabajo en ese aspecto, están presentes en los códices prehispánicos, en muchos escritos hay poemas, etcétera, dedicado a este tipo de organismos. Y ante el cambio climático yo creo que son uno de los pocos organismos que posiblemente no se vean tan afectados con esos cambios que se vienen hacia el futuro.